querida. Bienvenida, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida, Bien. Supérate. Por fin. Señores, trabaja tanto que tuve que venir yo a Supérate. Es que las responsabilidades son grandes Así y son es. muy importantes. Pero yo contenta de visitarte Yo feliz de recibirte. y de contarles a todas las personas que nos ven parte de lo que estás haciendo. Una pequeña parte. Poquito vamos a conocer. Así que ya ustedes saben. Quédense. ¿Qué significó ese nombramiento? Esos minutos cuando se le comunicó a Gloria Reyes que iba para una posición tan sensible. ¿Pudiste compartir parte de esa alegría, de esos logros con tu padre? Lograr que ese programa se continuara, que fue tan importante, que permitió que cerca de 590,000 familias no cayeran en la pobreza. El apoyo de estos programas de subsidio temporal en la pandemia. Esa primera etapa, ese primer año fue un año que me permitió sobre todo que él viviera parte de su sueño en mí. Yo siento que él siempre iba muy orgulloso hablando de mí en esa etapa ya final, que estaba en sus terapias, pero fue un año muy interesante porque él vio el desarrollo de mi trabajo y el resultado de las cosas que también él sembró en mí. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Iluminada la Entrevista. Esta noche voy a visitar una amiga, una de las instituciones más eficientes del gobierno, y quien la encabeza pues estará conversando con nosotros. Ella es política pero acabada, ha estudiado, se ha preparado, fue diputada y ahora está como directora general de Supérate. Ya ustedes saben que estoy hablando de Gloria Reyes. Querida. Bienvenida, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida, Bien. Supérate. Por fin. Señores, trabaja tanto que tuve que venir yo a Supérate. Es que las responsabilidades son grandes Así y son es. muy importantes. Pero yo contenta de visitarte Yo feliz de recibirte. y de contarles a todas las personas que nos ven parte de lo que estás haciendo. Una pequeña parte. Poquito vamos a conocer. Así que ya ustedes saben. Quédense. Amigos de CDN Canal 37, estamos muy bien acompañados, como ya se han dado cuenta, de una política destacada de la República Dominicana que tiene pues una función bastante delicada, pero también que llena de satisfacción a las personas que entienden que precisamente la política es para eso, para acercar, para ayudar, para fortalecer a los dominicanos y a las dominicanas. Gloria Reyes, por fin, en Iluminada la Entrevista. 2 años después de comenzar este programa, ya te tenemos aquí. Bueno, feliz de verdad de recibirte. Este es un momento muy importante para compartir con la gente los avances, cómo hemos logrado mejorar, eficientizar mucho los servicios que en estos años hemos ampliado a la población, porque la verdad es que han sido años de enfocarnos en prioridades para la gente, en cómo transformar la experiencia del servicio social que se adapte a las necesidades más priorizadas de la población dominicana. Entonces, creo que llegó en el momento más indicado para poder hablar un poco de resultados, de impacto y también de lo que viene, porque siempre estamos en ese constante crecimiento, en esa mejora continua, porque sabemos que siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Gloria, el país completo te conoce gracias a Supérate. Pero antes de Supérate, ahí teníamos a una digna representante de la juventud que se preparó políticamente hablando para llegar al Congreso. No saliste de la nada. Además de pues ese acompañamiento de tu padre, pues has podido profundizar en la política a tiempo. Ocupaste un espacio interesante en la Cámara de Diputados y me gustaría preguntarte, antes de entrar con todos los detalles de Supérate, ¿qué guardas en tu corazón de ese paso por el Congreso? ¿Qué no pudiste hacer que tú pensaste que ibas a poder lograr allí y te fuiste con ese pendiente en tu corazón?
Mira, la verdad que el Congreso es una escuela política, definitivamente, y una escuela para la vida también. Es un espacio donde hay muchos liderazgos diversos, hay una representación muy especial de todo el país y de la población dominicana en su conjunto, porque tú tienes profesionales, tienes comunitarios, tienes políticos, tienen personas que vienen del sector empresarial, o sea, es una amalgama de diferentes personalidades, de diferentes estatus socioeconómicos, hay una mezcla de todo, pero sin duda es un espacio de mucho aprendizaje. Sí. Yo llegué al Congreso con 28 años, 29 años recién cumplido básicamente, siendo la mujer más joven en la Cámara de Diputados y la más joven de mi partido, y la verdad que fueron años duros, porque ese fue un momento muy determinante en la política nacional. Éramos 50 legisladores de la oposición, y articular ese bloque no fue una tarea fácil. Ahí estuve muy cerca de Pacheco, aprendí mucho de esa experiencia, de todo su conocimiento en la Cámara, con otros colegas que hoy están en gobierno, algunos ocupan otros cargos, como es el caso de Ulises, que éramos vecinos en la curul. Y te digo que además del aprendizaje, se logra desarrollar amistades que trascienden el tiempo, no solamente con tu partido, como pasó conmigo, sino que también logré vincularme con otros generacionales y otros líderes políticos de otras bancadas. Y eso me ha permitido también entender la política como un espacio de articulación y consenso para lograr avanzar las políticas, las iniciativas o cualquier proyecto que se tiene. En el Congreso yo trabajé varios temas. El tema principal fue el de la eliminación en la legislación del matrimonio infantil. Sí. No se logró en mi periodo, y tú decías, ¿qué cosa te quedó pendiente? No logramos aprobar la ley mientras fui diputada, pero al año siguiente el diputado José Horacio logró aprobar la ley. Entonces es una satisfacción, primero, de que una iniciativa por la que luché tanto se logró, tuvo la posibilidad de ser realidad, y segundo, de que pudo darse una continuidad. O sea, esta causa tan importante no quedó en el aire, sino que un legislador entendió lo vital y lo importante que era y se logró continuar y concretar. Y creo que ahí, en ese ejercicio de la aprobación de la eliminación del matrimonio infantil, también fue una experiencia interesante de ver cómo las bancadas opositoras en ese momento de la discusión hablaban, cuando se promulgó ya la ley, del rol que yo tuve en la Cámara de Diputados con ese tema. O sea, escuchar a los voceros del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del mismo Partido Reformista diciendo: Gloria está aquí, que fue la abanderada de este proceso, que llevó hasta este momento junto a Horacio, hoy se presenta esta ley. Fue también un motivo de satisfacción el entender que no solamente estuve en la Cámara trabajando proyectos de ley o iniciativas, sino que también logré conectar con el liderazgo político nacional, y que hoy también eso me ha facilitado desde el rol institucional poder articular mejor a la hora de lograr que una política avance o que se pueda concretar. O sea, que hay un elemento de negociación muy importante en todo el momento, en todos los momentos que tienen que ver con hacer política pública. ¿Te enseñó mucho pasar por el Congreso? Cuando visualizas, ahora que te hago la pregunta, te vas al pasado, dices, cuando fui diputada hacía las cosas de esta manera, ahora soy parte del tren gubernamental, he madurado aquí. Sí, definitivamente es una perspectiva diferente. El hecho de estar desde el diseño de un proyecto de ley o como proponente no tiene nada que ver a lo que tiene que relacionarse a la implementación de esta política. O sea, son dos universos diferentes y paralelos, y a veces la ingenuidad de la juventud hace que uno peque en algunas afirmaciones que no necesariamente se corresponden con la realidad. Y yo creo que desde el Poder Legislativo muchas veces se legisla sin tener un contexto real de lo que se puede hacer, porque las políticas, y es algo, yo te diría que de mis principales lecciones en mi paso por el Poder Ejecutivo, es que las políticas para realizarse tienen que poderse financiar. Claro. Y la pregunta siempre es: ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde podremos buscar los recursos? ¿Qué tenemos que hacer para que esos recursos se puedan destinar para esa política pública? Cuando sales del Congreso, ¿tenías claro los siguientes pasos o permitiste que, se dieran algunas cosas junto ya con algunos cambios en el partido
y todo lo que tiene que ver con el engranaje político. Mira, Iluminada, yo siempre he sido una persona muy arriesgada en las decisiones. Algunos dicen que temeraria, yo digo que no, digo que valiente. Valiente. Hay una gente muy cercana que dice que tú eres muy temeraria. No, valiente. Yo creo que decisiones a tiempo y poder hacer proyecciones futuras ayuda mucho en política a avanzar. Si uno espera que las circunstancias se den o que el momento llegue, a veces cuando llega ese momento es muy tarde para las decisiones. Yo en el 2019, cuando pasó el proceso de primarias de los partidos políticos, decidí que no iba a aspirar a diputada. Y en ese momento hablé con el que era nuestro candidato presidencial, o el presidente Abinader, y le consulté y más que nada le pedí que quería que me apoyara en esta decisión de no aspirar una vez más y que me permitiera poder acompañarle en el gobierno. Y a partir de ese día yo participaba y colaboraba en la campaña, pero asumí un rol mucho más activo. Hablé con todo mi equipo, hablé con mi familia primero, y que es parte esencial de mi proyecto político. Y entonces mi decisión, al compartirla con mi equipo, que nadie estaba de acuerdo, porque era un momento que las elecciones no se veían claras, estamos hablando de muchos meses antes de las elecciones. Y bueno, al final me apoyaron. Y la historia larga corta es que ganamos las elecciones y el presidente tuvo yo diría que el gesto, porque no tenía una obligación, tuvo el gesto de... Yo creo que tuvo la visión, más que el gesto. La responsabilidad de una función como esta, de lo que implica la amplitud y también el compromiso que representa ante las familias. Y yo te diría que el empoderamiento para iniciar una transformación importante en políticas sociales, y creo que estos años el resultado es justamente por eso, o sea, el poder contar con ese respaldo, con el entendimiento de parte del presidente que nuestras propuestas son propuestas viables, positivas para la gente, y ese apoyo siempre oportuno nos ha permitido avanzar de manera significativa en estos años. Yo quiero dejar establecido aquí a través de CDN, y este es mi programa, si no lo hago aquí, ¿dónde lo voy a hacer? Que yo tuve el placer de conocerte en campaña y trabajaste mucho en campaña. Sí. Estuviste muy presente. Mucho, claro. En realidad creo que el presidente tuvo la visión de ver a una colaboradora que podía asumir una posición. Estuviste ahí en momentos difíciles, momentos donde otros quizás no asumieron la posición, te mantuviste firme y bueno, ganaron las elecciones y llegó ese nombramiento. ¿Qué significó ese nombramiento? Esos minutos cuando se le comunicó a Gloria Reyes que iba para una posición tan sensible. Bueno, yo puedo decir que nosotros, la campaña del presidente tenía un diseño muy claro de lo que quería desde su programa de gobierno en materia social. Y eso lo hizo mucho más fácil. Cuando tuve esa conversación personal con el presidente ya electo de ocupar esta posición, fue una conversación como más que nada definiendo qué íbamos a hacer. O sea, el presidente me contó su idea de lo que queríamos y era como una reunión ejecutiva de trabajo. Tenemos esto, y le dije, mire, presidente, considero que esto quizás lo debemos hacer más adelante, podemos hacer esta primera fase, me ocupa esto, o sea, fue como muy natural, fue como la dinámica ordinaria de campaña, solo que ahora desde el gobierno. Y fue muy emocionante porque yo aquí te confieso que cuando en campaña hablábamos de la doble, de duplicar las ayudas, de incluir más beneficiarios, cada vez que yo tenía una presentación en una comunidad junto a un grupo de mujeres hablando de este compromiso, el corazón se me enfriaba porque yo decía, ¿será posible hacerlo? No depende de mí, ahora hay un compromiso. Y cuando logramos que ya fuese una realidad en el presupuesto, fue uno de los momentos de mayor alegría para mí, porque fue como que, wow, vamos a cumplir. Lo que se comprometió el presidente, se comprometió nuestro partido, será posible. Y esto yo no lo tuve claro hasta quizás noviembre de 2020, o sea que esos primeros meses, cuando llegamos a esta oficina en medio del COVID, todavía trabajando la respuesta de quédate en casa, que llegamos y aquí no había presupuesto para pagar quédate en casa el primer pago de agosto, porque recordemos que este era un programa temporal, que terminó siendo un programa de largo tiempo por la situación
sanitaria, pero fue un programa que se creó para 2 o 3 meses, no estaba presupuestado. Y entonces ver la decisión del presidente primero de buscar el dinero, porque no había, buscarlo, yo no recuerdo dónde lo buscaron, yo sé que apareció. Y luego el ampliar el programa hasta diciembre. O sea, el lograr que ese programa se continuara, que fue tan importante, que permitió que cerca de 590,000 familias no cayeran en la pobreza. Sí. El apoyo de estos programas de subsidio temporal en la pandemia. Entonces ya en noviembre, cuando se termina el presupuesto, se aprueba, diciembre, que el director de presupuesto me informa que sí, que vamos a duplicar el programa en el 2021, fue un momento de mucha alegría para mí. ¿Pudiste compartir parte de esa alegría, de esos logros con tu padre? Sí, la verdad que sí. Esa primera etapa, ese primer año fue un año que me permitió sobre todo que él viviera parte de su sueño en mí. Yo siento que él siempre iba muy orgulloso hablando de mí en esa etapa ya final, que estaba en sus terapias, pero fue un año muy interesante porque él vio el desarrollo de mi trabajo y el resultado de las cosas que también él sembró en mí, de sus enseñanzas, de su experiencia, y como yo siempre he dicho, de quien más he aprendido en política es de él, pero sobre todo de sus errores. Aprendí mucho de sus errores y hoy mi trayectoria política tiene mucho que ver en lo que desde muy joven vi en él, en las cosas que hacía y en las cosas que no le salían bien. Esa es la verdad. En algún momento, cuando estás enfrentando el día a día de Supérate, que no es nada fácil, de eso vamos a hablar a profundidad en unos minutos. En algún momento del día a día, ¿recuerdas algo, un consejo, algo que él te dijo? Sí, la verdad que es muy difícil no recordarlo en muchos momentos, sobre todo de toma de decisiones importantes. Mi papá era un hombre muy sabio, que siempre tenía como un consejo oportuno. Tenía una sabiduría muy innata, además de ser una persona muy estudiada, pero de por sí era un hombre que sabía mucho de la vida y conocía mucho la conducta humana. Y sobre todo cuando tengo esos momentos de desafío entre la humanidad, el instinto humano de mucha gente que está cerca de uno, que a veces uno se cuestiona ¿por qué hace esto? Y uno recuerda su condición humana, esa parte instintiva, esa parte primaria, lo recuerdo mucho. Yo te he pedido mucha ayuda para poder acercar precisamente ese soporte a mujeres que llaman a la emisora, a casos que nos llegan. Y gracias a Dios, pues ustedes han podido acompañar, canalizar. De todos esos casos que constantemente ves, ¿tienes alguno guardadito por ahí que dice, Iluminada, no puedo olvidar a esta persona porque me marcó de esta manera? Mira, son muchos casos, son muchas historias. Yo a veces hago la broma de que mi teléfono es el principal servicio al cliente del gobierno. Sí, estoy de acuerdo, yo lo uso mucho. Me escriben periodistas, ciudadanos. Sí. O sea, mi correo electrónico y mi WhatsApp y mis redes sociales reciben muchas. Yo incluso tengo que enviar directamente a un teléfono de servicio para recibir todas las cosas que me llegan. He tenido que hacer así porque hay mucho. Y de historias yo tengo personas con las que tengo una vinculación, gente que he conocido, muchos de ellos son adultos mayores, sí. Que son mis amigos, o sea, son personas que son familias del programa, que siempre apoyamos y algunas de ellas están solas, como es el caso de una adulta mayor que vive en Santo Domingo Este, que siempre habla mucho conmigo. Y tenemos que, cuando tiene una situación, me escribe Gloria, me está pasando esto, y tengo una amistad, es así. Otra amiga está en Los Alcarrizos, la directora regional y yo hacemos broma de que esa es nuestra responsabilidad, porque tiene una condición de obesidad importante y hemos tratado de acompañarla para su proceso de salud, pero tiene miedo de hacerlo y han sido años de acompañarla, y si tiene una situación de salud, tenemos que contratar a los médicos de salud pública para que la visiten. O sea que sí, hay casos especiales, hay casos que hemos perdido a estas personas. Yo tenía un abuelito en Baní que siempre me escribía, que ya de manera particular yo lo apoyaba con
con el oxígeno, porque necesitaba oxígeno para vivir. Y ya un día su hija me escribió y me dijo que ya él no estaba. O sea que... Eso te marca. Claro, es duro, este es un trabajo, y yo le digo a los equipos, aquí vemos los problemas más graves de la humanidad, o sea, aquí se ve todo tipo de problemáticas, desde los abusos, las situaciones de enfermedades, o sea, aquí vemos cualquier problemática que tú te puedas imaginar, casos desde temas de salud mental, que hay muchas situaciones que nos toca atender, adultos mayores abandonados. Bueno, siempre que sale un caso de alguien en la prensa, de un adulto mayor que está en condición de abandono, nos llega, nosotros enviamos a nuestros trabajadores sociales, vinculamos con CONAPE, casos de discapacidad también, son muchos. Sí. El programa de apoyo a la niñez con discapacidad, yo siempre lo resalto, que para mí es uno de los programas de más impacto. Sí. Ese programa comenzó con 2.000 familias, ya tenemos 10.200 familias que reciben una ayuda de 6.000 pesos mensuales para cada niño que tiene una condición de discapacidad severa en esencia. Ahí tenemos niños con parálisis cerebral, algunos niños con un autismo severo que requieren terapias y acompañamiento. Y eso es lo que vemos aquí, ese es el trabajo, por eso hay que tener una alta sensibilidad para no normalizarlo. Y es algo que es una tarea constante porque los seres humanos tendemos a normalizar las situaciones. Sí. Y lamentablemente muchas veces estos casos se convierten en estadísticas, en números fríos, en indicadores. Y algo que yo quiero siempre reforzar en mis equipos y en las entidades que colaboran con nosotros es que nosotros atendemos a personas y que nuestra sensibilidad debe ser atender siempre con urgencia cualquier caso. El ciudadano que llega a esta institución y logra entrar debe ser atendido, no importa quién sea. Tiene que recibir un trato digno, respetuoso y garantizar el servicio a lo que viene. Porque si una persona se mueve a una institución pública porque necesita que se le atienda, que se le responda. Y ese es yo diría que es uno de los elementos más importantes de la gestión que nosotros hacemos, el respeto a esa dignidad humana. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero no podemos dejar de hablar de Mujer Súper Emprendedora. Un proyecto hermosísimo que pude disfrutarme un poquito ahí el proceso, conocer historias de mujeres que le brillan los ojos cuando pueden contar cómo cambia su vida de una manera drástica para bien. Tenemos que hablar un poquito también sobre lo difícil que es a veces enfrentar los ataques cuando se está en posiciones públicas y, por supuesto, de la satisfacción que da cada día poder llevar una solución a personas que yo conozco y sé que muchos no tienen absolutamente nada, que es lo que la gente a veces no quiere entender. Ese poco que quizás para nosotros es poco, para ellos es todo porque es lo único que reciben constantemente. Seguimos en esta conversación con Gloria Reyes, directora de Supérate. Así que usted permanezca en CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos.